nuevo día de vida, Señor, por la nueva oportunidad de congregarnos en tu nombre, Dios mío. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Dios. Te pedimos que nos ayude en esta hora, que nos reveles tu palabra, que nos enseñes tu palabra, Dios mío, y que podamos, por la gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, Padre, podamos ponerla por obra, podamos hacer la vida en nuestra vida para que nuestra vida sea santificada, Señor, y estemos así preparados para tu pronta venida. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Siempre es bueno alabarte y adorarte, Dios mío. Tuya es la honra, la gloria, el honor y el poder. Tú eres soberano, Señor. Tú tienes todo en tu mano, todo te pertenece, Dios. Y todas las promesas tuyas en tu tiempo, Señor, las veremos cumplirse. Porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirte, Señor. Y la palabra que tú nos das y la promesa que tú nos das está firme, Señor, y se cumplirá, solo debemos creer. Que por esta palabra, Señor, que por esta palabra los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los cautivos sean liberados, los enfermos sean sanados, los muertos de su pecado sean resucitados. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria, todo sea hecho, Padre. Amén. Amén. Busquen su Biblia en San Juan, capítulo 6, verso 51, hasta el final, 71. Dice la palabra del Señor. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar.
y era uno de los 12. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La importancia, hermanos, del nacimiento nuevo, la importancia de entregar la vida a Jesús, de arrepentirse y de recibir por la gracia de Cristo y por medio de la fe en su nombre y en su evangelio, en su palabra, recibir el Espíritu Santo. Recibir a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que more en nuestro corazón y nos pueda revelar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu, hermano, porque Dios es espíritu. Y eso es lo que dice aquí en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida a la palabra de Dios, el que da el poder para que pongamos por obra y vida en nuestra vida la palabra de Dios. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras, dice el Señor, que yo les hablo, son espíritu y son vida. Bendito sea el Rey del cielo. Y si alguien no recibe el Espíritu Santo, no tiene el nacimiento nuevo, nacido del agua y del Espíritu, como está escrito, nacido y engendrado y nacido de la palabra de Dios, hecho nueva criatura en Cristo, no entenderá de verdad lo que la palabra del Señor enseña. Por eso hay tantas religiones falsas, tantas teologías falsas y tan poco en estos días sana doctrina, porque muchos interpretan la palabra o quieren interpretar la palabra en el conocimiento humano, en la razón humana y no en el espíritu. Y entonces, por supuesto que enseñan herejías y enseñan cosas que jamás la palabra ha enseñado. Enseñanzas de hombres corruptos de entendimiento, con mente entenebrecida, porque no han entregado de verdad su corazón al Señor, porque no han nacido de nuevo y porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Así que si el Espíritu Santo está en su vida, hermano, hermana, diga gracias, Señor, y diga gloria a Dios, porque es un privilegio de pocos, porque no es de todos la fe, y es un privilegio de pocos recibir por medio de la fe en el nombre de Jesucristo y en su palabra, en su evangelio, recibir el Espíritu Santo después de arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Dios, abrir el corazón para que Dios entre en nuestra vida y venga a morar en nuestro corazón y nos haga estos cuerpos de carne templos del Dios viviente. Templos del Dios viviente. Por eso el cuerpo debe cuidarse, porque es templo de Dios. Y esto todo lo enseña la palabra y todo esto lo revela el Espíritu Santo. Cuando Jesús habló aquí, habló espiritualmente. Y dice, y muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos no entendieron de verdad la palabra, porque de verdad no habían nacido de nuevo y no era revelada esta palabra a su espíritu. Yo soy pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Si el pan que yo daré, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La muerte en la cruz, dando su vida, entregando su cuerpo a la muerte y derramando su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvados y ser sanados, porque junto con cargar nuestros pecados y pagar con su muerte, entregando su cuerpo a la muerte, recibimos por medio de él también la sanidad, porque él cargó pecados, enfermedades y dolencias. Y por su llaga fuimos nosotros curados.
Así que eso está hecho, hermanos, es algo que ya Cristo hizo en la cruz. Y el que cree que lo hizo y lo recibe en su corazón, creyendo, entonces salvo y también sano. Y eso es maravilloso. Cuando nosotros, si la iglesia pudiera revelarse de verdad toda la palabra como es debido y como Dios quiere revelarla, de verdad no habría enfermos si la iglesia creyera. No habría enfermos en medio de la iglesia porque esa palabra ya está hecha. Esa promesa ya la dio, la profetizó Isaías, pero Cristo la cumplió en la cruz cuando murió y entregó su cuerpo a la muerte y derramó su sangre pagando por nuestros pecados y cargando nuestras dolencias y enfermedades para que seamos sanos, salvos y santos. Bendito sea su nombre. Ese precio ya fue pagado. Y cuando Dios dice del pan y de su carne y habla, recuerde que Juan en el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo, Cristo. El verbo es la palabra, hecha vida, hecha carne en Cristo. Y es el pan del alma, el pan del espíritu, el pan que nos alimenta. Por eso dice aquí, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es el pan de vida eterna. Es el pan que vino del cielo. Cristo es el pan que vino del cielo. Y cuando él dijo todas estas cosas, los religiosos de su tiempo, los judíos, contendían entre ellos y no podían entender y comprender estas cosas porque no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no les revelaba lo que Cristo les hablaba espiritualmente. Sus oídos espirituales estaban tapados o sencillamente no tenían oídos espirituales porque no habían nacido de nuevo. Solo tenían teología, conocimiento, razón humana y religión muerta, sin el Espíritu. Bendito sea el Dios del cielo que nos dio vida y vida en abundancia, que nos dio su Santo Espíritu y que por este Santo Espíritu podemos hoy leer estas cosas, escuchar la palabra del Señor, por la gracia maravillosa de Cristo, el bendito Hijo de Dios. El poder del Espíritu Santo nos las revela al corazón y podemos entenderlas. Bendito sea el Dios del cielo que nos dio oídos para oír y un corazón para entender, que nos dio su Santo Espíritu, que derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo y que nos ha dado este bendito Espíritu Santo para que nosotros podamos ser enseñados por Dios, enseñados por el Espíritu. Dice: el Espíritu os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad, porque es el Espíritu de verdad. Y la palabra es verdad, y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo que revela la palabra y que da poder al hombre para poner por obra esa palabra y vivir en obediencia a la palabra de Dios y ser santos, como Él es santo. Bendito sea el Rey. Bendito sea Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí usted ve que relata esta palabra y que dice estas cosas. Dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum y les enseñaba la palabra, pero ellos, los judíos, los religiosos y aún sus discípulos, muchos discípulos de él, dijeron, al oír estas palabras, dijeron, Juan 6:60, al oír estas palabras dijeron, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Porque si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, tampoco entendieron eso. Tampoco entendieron lo que dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos no entendían que la deidad y la plenitud de la deidad habitaba corporalmente de manera perfecta en este hombre llamado Jesús de Nazaret, que era el que les estaba hablando y enseñando, y que es el Hijo bendito de Dios. Ellos no podían recibir esto, no podían entenderlo. Y dice que muchos de sus discípulos retrocedieron, lo dejaron y dijeron que la palabra era dura y que ¿quién la iba a poder oír? Así pasa, hermanos, cuando nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo muchas veces y siendo aún niños espirituales, inmaduros espirituales, no entendemos la palabra. Y dice que en Gálatas 4:1 dice que el heredero, Hijo de Dios, que ha entregado su vida a Jesús y se ha arrepentido y ha recibido ya el Espíritu Santo, dice que aunque es heredero de todo, coheredero con Cristo del reino de Dios, es heredero de todo, no se diferencia mucho al viejo hombre, al hombre antiguo, al hombre viejo, al hombre contaminado y muerto en su pecado. Y cuando somos inmaduros, le hacemos daño al Evangelio, le hacemos daño a la obra de Dios, así como Pedro cortó la oreja de Malco y el Señor tuvo que poner la oreja de Malco en su lugar y sanarle y decirle a Pedro y reprenderlo que guardara su espada. Así somos nosotros en un principio inmaduros y no entendemos muchas cosas y entonces cortamos muchas orejas. Pero bendito sea el Rey del cielo, el mismo que puso la oreja de Malco después de que Pedro la cortó. Es el mismo que pone y ha puesto y restaurado todas las orejas que hemos nosotros cortado. En algún momento Él nos ha bendecido y ha bendecido a los que han oído, a los que se han congregado, a los que han abierto su corazón. Así que pedirle a Dios siempre, hermanos, que nos dé gracia, nos dé sabiduría y nos haga crecer espiritualmente. No podemos permanecer siendo niños. La iglesia de los Corintios era una iglesia llena de dones del Espíritu, una iglesia poderosa, llena de dones, pero eran niños, eran inmaduros, eran niños espirituales y entonces cometían errores, andaban, el niño juzga todo, anda juzgando a otro, siempre se anda preocupando de la pajita en el ojo del hermano y no ve la viga en su propio ojo, siempre está juzgando como niño. Y como Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño hablaba como niño, juzgaba como niño, vivía como niño. Pero cuando ya no fui niño, entonces un hombre de Dios, una mujer de Dios, las cosas de niño pasaron. Y esas cosas deben pasar, hermanos. Usted debe crecer. Cuando en el mundo natural un niño no crece, lo más probable es que sus padres lo van a llevar al médico, a la medicina para ver por qué no está creciendo, porque seguramente hay algo que le impide crecer. Seguramente hay una enfermedad, quizás no produce alguna hormona y entonces no puede crecer. Entonces sus padres lo llevan a la medicina para saber. Bueno, espiritualmente también el que no crece espiritualmente debe preocuparse. Bueno, y preocuparse porque no está creciendo, qué es lo que le impide, cuál es la enfermedad espiritual, cuál es la cadena, la atadura que el enemigo ha puesto, el dolor en el corazón, el dolor en el alma, cómo el diablo le ha dañado en su vida y ha puesto dolor y ese dolor se ha endurecido y se ha hecho una gruesa capa que no permite que el Espíritu Santo penetre a todos los laberintos de su corazón y hay zonas cerradas
en donde hay muerte y hay dolores y rencores y muchas veces enojo y aún enojos contra Dios, porque Dios permitió que esto me ocurriera, porque Dios permitió que me pasara este mal. ¿Dónde estaba Él cuando yo fui atacado, fui abusado, fui menospreciado, fui dañado? Y todas esas preguntas vienen. Y la verdad que Dios nunca nos ha dejado, la verdad que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Y cuando ha permitido este tipo de sufrimientos o de pruebas, es porque nos está preparando para el ministerio, nos está preparando para consolar a otros. Porque Dios usa un instrumento que ha sufrido ciertas cosas para llevarlo a gente que ha sufrido de esas mismas cosas, porque ese puede ponerse en los zapatos del otro, sabe lo que el otro está sintiendo y puede, entonces con la palabra y el poder del Espíritu Santo, ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para librar esa alma y llevar esa alma a Cristo, llevar esa alma al camino, volver a esa alma al rebaño. Nunca sufrimos por sufrir, todos nuestros sufrimientos tienen un propósito en Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña estas cosas, el que nos da gracia y nos da sabiduría, el que nos da los frutos del Espíritu Santo y nos va haciendo crecer en el conocimiento espiritual de Dios. Porque es cierto, el que dice conozco a Dios y no ama a su hermano, no puede amar a Dios, porque si no ama a su hermano, dice la palabra, el que ve y puede abrazar y puede ayudar y puede bendecir y no lo hace. Entonces, ¿cómo vamos a creer? Dice un apóstol por ahí en la palabra de Dios, ¿cómo entonces se podrá creer que si no ama a ese que ve, va a amar al Dios invisible, al que no ve? Entonces, hermanos, son todas estas enseñanzas espirituales que se resumen también aquí en Juan 6:63, que es el verso que tomo de todos estos versos. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, nos dice Jesús en esta noche, son espíritu y son vida. Para entender la Biblia, hermanos, tenemos que recibir primero el Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Dios. Entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sueños a Dios. Dejar todo en las manos del Señor. Y nosotros orar y hacer todas las cosas que Él nos va enseñando. Y entonces Dios va haciendo la obra. No la hacemos nosotros, la hace Dios por medio de su Espíritu. Nos da entendimiento, nos da conocimiento espiritual de la palabra de Dios, nos da revelación de la palabra de Dios, nos da visión y nos da poder para que esa visión y el propósito de Dios se vaya cumpliendo en nuestra vida y en la vida de la iglesia, de la iglesia, del pueblo de Dios. Y todo esto comienza con creer que hay Dios, creer que existe Dios y creer que Dios tiene un propósito para usted en su vida. Usted no vino a vivir y a pasar por este mundo. Usted vino a este mundo para encontrarse en el tiempo de Dios, de frente con Él y entregar su vida a Él. Y una vez que usted entrega su vida a Él, entonces usted recibirá la plenitud del propósito de su vida y Dios le revelará todas las cosas y lo guiará con su poder a vivir el plan perfecto que Él tiene para usted. Porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros.
en su infinita gracia, en su multiforme gracia, Él nos dará dones a cada uno conforme al plan para el cual Él nos creó y nos llamó. Bendito sea el Dios del cielo. Bendito Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero aquí en Juan 6:64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y sabía desde el principio que Judas Iscariote lo iba a entregar. Él no fue sorprendido por eso, hermanos, él lo sabía. El Padre le revelaba todas las cosas. Él sabía lo que iba a sufrir en la cruz. Por eso en el Getsemaní se entregó a la voluntad de Dios el Padre. Ahí se entregó, porque él sabía. Dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Estaba tan angustiado que oraba fervorosamente y que ya no era sudor, sino sangre, gotas de sangre que caían en su fervorosa oración, en su alma angustiada hasta la muerte. Estaba tan angustiado el Señor que Dios, el Padre, envió un ángel del cielo a fortalecerlo. El Señor, en su aflicción y en su angustia de muerte el día antes de morir en la cruz por nosotros, le dijo, Padre, si quieres, ahí en el Getsemaní, le dijo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Pero luego vino la fe, ¿ve? La fe. Y dijo, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es algo que usted puede oír y que puede decir amén y que puede decir gloria a Dios. Pero lo que hizo Jesús en el Getsemaní, creo yo que es la prueba de fuego de todo cristiano. Entregarse completamente a Jesús y decirle al Señor, Señor, que ya no se haga más mi voluntad en esta vida que llevo en esta tierra, sino que todo el tiempo que yo siga en este mundo se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Amén. Y uno puede decir que esto lo entiende. Quizás usted dirá amén, dirá entiendo. Pero ¿sabe qué? Usted lo entenderá cuando lo viva. Usted lo entenderá cuando lo viva, cuando en la prueba de fe usted no vea nada y usted vea todo en contra, y todo en vez de ir acercándose a la promesa de Dios, es como que todo se va alejando de la promesa de Dios. Y en ese momento es donde usted debe afirmar su fe y recordar que un día le dijo a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creer y confiar en Dios sin ver nada, viendo todo en reversa, viendo todo al revés, que todo lleva y todas las señales muestran que en vez de irnos acercando a la tierra prometida, nos vamos alejando. Que nuestro hijo, en vez de acercarse a la conversión, se va alejando de la conversión. Que en vez de acercarse a Dios, se va alejando de Dios. Y entonces la fe debe decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dame, Señor, poder. Dame gracia. Dame sabiduría, humildad y mansedumbre para aceptar tu voluntad y no dudar nunca, no perder nunca la fe y confiar en ti hasta el final y ver lo que no está hecho como hecho en el nombre de Jesús y ver la promesa cumplida en el nombre de Jesús. Jesús dijo, Pablo dijo y Silas dijo al carcelero de Filipos,
cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y el carcelero y su familia limpiaron sus heridas, dieron de comer y se bautizaron en el nombre de Jesús. Toda esa familia fue salvada. Bendito sea el Rey. Ese hombre creyó y se bautizó y recibió la promesa. Y él y su familia se convirtieron al Señor y fueron salvos como el Espíritu Santo, como Cristo, a través de Pablo y de Silas, le dijeron a ese hombre. ¿Cuántas veces le ha dicho a usted el Señor? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántas veces usted ha dicho amén? Pero después de decir amén, ¿cuántas veces se ha preocupado nuevamente? Se ha afanado nuevamente. Se ha afligido nuevamente porque el tiempo de Dios aún no se cumple y porque la promesa aún no la ven sus ojos de carne. Pero fe, hermanos, es creer sin ver nada. Y esa es la prueba de que puedo ver que yo y mi casa somos salvos porque yo he creído en Cristo y creo en Cristo y creo en su palabra. Y como creo, esa promesa está cumplida hoy en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Amén. Para mí, en mi fe, está hecho. Solo tengo que esperar el tiempo de Dios para ver su gloria. Amén. Bendito sea Dios. Y dijo, por eso les he dicho, Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús les dijo entonces a los 12, ¿quieren ustedes? Jesús nos dice en esta noche, ¿quieren ustedes también irse igual que ellos? Y Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. No se lo reveló a Pedro ni carne ni sangre. Dios se lo reveló a su corazón. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo,